El libro de Jueces, un testimonio revelador del plan divino y la transformación sagrada de fe en el tercer año de Joacim. Durante un periodo de oscuridad y sufrimiento, los hijos de Israel clamaban a Yahvé por liberación, pues eran oprimidos bajo el yugo del rey cananeo Jabín. Era una época en que cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25. En medio de este caos, una figura resuena con fuerza, Débora, la profetisa y juez de Israel, cuya voz se alza como un faro de esperanza. Allí, en la aldea de Betel, un lugar que aún mantenía su fidelidad a las tradiciones del pueblo, ella se mantenía firme en su compromiso inquebrantable con Yahvé. Débora, bajo la dirección divina, convoca a Barak, un guerrero israelita temeroso, quien se siente abrumado por la tarea que tiene delante. En su lucha interna, dudar de sí mismo se convierte en un enemigo. Sabiendo que solo con la fuerza de Yahvé puede vencer, escucha las palabras que le dan valor: iré contigo, Jueces 4:9. Este momento crítico revela la unión del liderazgo femenino y masculino en el cumplimiento del plan divino, sellando un destino que cambiaría la historia de Israel. El aire es tenso. Las poblaciones israelitas, quebrantadas por el sufrimiento, ven en la guía de Débora un símbolo de esperanza. Su capacidad para escuchar y actuar según la voz de Dios las anima a clamar por su salvación. La opresión de Jabín acerca al pueblo a un abismo y ellos buscan respuesta. La batalla se planifica cuando Barak decide finalmente obedecer el llamado divino, llevando a su ejército al monte Tabor, un lugar estratégico preparado para la confrontación. Pero más allá de un simple choque militar, esta lucha se presenta como una batalla espiritual por el alma de Israel. Mientras el clamor del pueblo comienza a elevarse hacia los cielos, una pesada tormenta se despliega en el horizonte. Barak siente el peso de la carga, cuestionándose en su corazón si la intervención de Dios será suficiente. Pero Débora, segura de la promesa, le recuerda la soberanía de Yahvé. En este contexto, el viento se intensifica, y lo que parece ser una batalla condenada a la derrota se transforma en un escenario donde el poder de Dios se manifiesta. La lluvia torrencial comienza y el suelo se convierte en un barro resbaladizo, desbaratando la chatarra de guerra de los cananeos. El momento culminante llega cuando Jael, una mujer en la casa de Heber, se convierte en la clave de la victoria. Ella demuestra que, en el reino de Dios, el valor y la determinación no conocen género. La intervención divina se manifiesta en formas que los guerreros más valientes no pudieron prever. En medio de confusión y miedo, los hombres de Jabín comienzan a desintegrarse, y la fe de Barak comienza a solidificarse, ante la promesa cumplida y el poder de Dios desplegándose. La historia de la lucha no solo abarca el terreno físico, sino que revela el impacto eterno de la fe en el pueblo de Israel. ¿Lograrán los israelitas conseguir la victoria definitiva y cómo influirá esto en el futuro de su fe? Mientras el capricho de la tormenta avanza, el destino de Israel pende de un hilo, ansioso por conocer la resolución del plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los ecos de la batalla resuenan en los corazones de quienes han puesto su fe en Dios, y el desenlace está por revelarse. ¿Qué pasará con Barak y Débora? La historia avanza, y la intervención de Dios promete ser más asombrosa de lo que cualquiera puede imaginar. Mientras la tormenta amainaba, el cielo comenzaba a despejarse, revelando la gloria del sol que inundaba el monte Tabor. Los ecos de los gritos de victoria resonaban en el aire. Barak, cansado pero lleno de luz interna, dirigía a sus hombres, quienes, aún atónitos por la magnitud de la batalla, veían en sus ojos la certeza de un futuro renovado. Débora, con su tambor, guiaba la danza de la alabanza, reconociendo en cada golpe el triunfo del Señor. Suban las alabanzas a nuestro Dios,
exclamó Débora, mientras el pueblo comenzaba a unirse en un canto de adoración. Yahvé, el Dios de Israel, ha hecho maravillas entre nosotros. Los hombres que antes dudaban, ahora se sentían empoderados por el milagro divino. A través de los barrancos, la noticia de la derrota de Jabín se esparcía como el fuego en la pradera. Los pueblos que habían permanecido ocultos en el temor comenzaban a salir al encuentro de la vida, sintiendo la renovada esperanza en sus corazones. Sin embargo, aunque la victoria fue grande, Débora sabía que el camino estaba lejos de terminar. Los cananeos no serían fácilmente olvidados, ni la opresión habría de desvanecerse tan rápidamente. Por eso, el Espíritu del Señor vino sobre Débora nuevamente, y ella entendió que el relato de esta lucha sería un pilar para la nación. Escribamos la canción de esta victoria, ordenó a Barak, quien se sentía muy cerca de continuar escribiendo su legado. Una balada que recordaré entre las generaciones, que recordará cómo Dios, en su gran misericordia y poder, libró a su pueblo. Con su pluma y tintero, Barak empezó a escribir los versos, mientras la voz de Débora resonaba clarificando el mensaje. Por las montañas que temblaron y los cielos que se inclinaron. Por la lluvia que clama al cielo. Era un canto de libertad, un recordatorio de que nada es imposible para el Creador, quien incluso usa la debilidad para mostrar su fortaleza. En el corazón de este canto, una revelación surgió para Débora. En aquel instante, mientras miraba la tierra recuperarse, comprendió que Dios estaba a punto de hacer todo nuevo. No solo la victoria física sobre Jabín, sino una transformación espiritual de Israel que resonaría en cada rincón de su existencia. Los pueblos de Israel comenzaron a reunirse, y Débora supo que la unidad del pueblo era un desafío aún mayor, una parte integral del plan de Dios. Mientras tanto, el rey Jabín, quien había sobrevivido a la batalla, se retiró a su fortaleza, urdiendo su venganza en las sombras. No había paz en su corazón, pues la derrota lo había llevado a un abismo de oscuridad. La palabra llegó a las tierras extranjeras, anticipando su búsqueda de aliados, y las maquinaciones de su furia se tejían en secretos diabólicos. Así como el sol se asoma después de la lluvia, el pueblo de Israel también será renovado, proclamaba Débora con firmeza. Su voz se alzaba más fuerte que el viento de la tormenta que había dispersado a los enemigos. Sin embargo, en las profundidades de la noche, una sombra se cernía. El mal no se rendía tan fácilmente. Así, la siguiente batalla no sería solo contra un rey caído, sino contra las fuerzas que endurecen el corazón y separan al pueblo de Yahvé. Bajo su mando, los victoriosos deben permanecer firmes, decía Débora, viendo más allá del presente, entendiendo que las heridas de la guerra no debemos olvidar, pero sí enfrentar con fe. Mientras la reflexión y la adoración llenaban el aire, el fulgor del día traía la promesa de una nueva era. La historia aún no había terminado. En la penumbra, una mente astuta y un corazón lleno de odio estaban a punto de desatar su furor sobre el pueblo de Dios. ¿Qué maquinaciones prepararía Jabín en su oscuro refugio? Las tierras eran ricas, pero los corazones debían ser liberados. El pueblo danzaba, y la victoria se saboreaba en cada corazón, pero la guerra espiritual apenas comenzaba. Lo que Débora no sabía es que el siguiente paso en el plan divino del Señor se estaba preparando a fuego lento, y aquel rodar de los acontecimientos llevaría a revelaciones aún mayores sobre el futuro de Israel. ¿Puede ser que la fortaleza de Jabín contenga el secreto para una liberación aún más grandiosa en el pueblo de Dios? La historia avanza, y la trama divino promete más de lo que el ojo puede ver. La melodía de júbilo aún resonaba en el aire, cuando Débora, con su corazón palpitante, se apartó de la multitud. Encontró un lugar solitario en la cima del monte Tabor, donde las alturas parecían tocar el cielo. Mirando hacia las tierras recuperadas, su visión se centró en lo que vendría. ¿Cómo podrá ser que la victoria se convierta en transformación, oh Yahvé?, murmuró en su espíritu, buscando dirección divina. Mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas, una sombra se movía entre los árboles. Eran los mensajeros de Jabín, cabalgando veloces como el viento, llevando consigo noticias y odio. Las ciudades aliadas de los cananeos habían comenzado a responder a su llamado, y su venganza nacería en la oscuridad. Jabín, aún albergando el deseo de retomar su dominio, había atado sus fuerzas con los reyes de los pueblos vecinos, ardiendo en la ira por la humillación sufrida. En esos días, el pueblo de Israel,
Aún celebrando su liberación, precisaba de una advertencia. Débora, como profetisa, sintió la urgencia del momento. La voz del Señor resonó en su interior, instándola a reunir a Barak y los guerreros de Israel. Regresó hasta donde el pueblo se congregaba, sus ojos brillantes de determinación. «Escuchad, oh hijos de Israel», proclamó, la autoridad divina fluyendo en cada palabra. «El Dios de nuestras victorias nos ha hablado. No solo hemos vencido a Jabín, él se levanta una vez más en un intento desesperado por destruirnos. Juntos nos prepararemos, pues este enfrentamiento no será solo de acero y escudos, sino de corazón y fe. Él está buscando aliados para gobernar en la oscuridad, pero nosotros llevamos la luz del Altísimo». Barak, en su humildad, miraba a su líder, sintiendo el grave peso que estaba por venir. «Débora, reuniré a los hombres, pero deberíamos movernos rápidamente», respondió con firmeza, captando la magnitud de la batalla espiritual que se avecinaba. «Si el rey Jabín planea volver a atacarnos, debemos estar preparados en la fuerza del Señor». Mientras los guerreros se armaban y se juntaban en la llanura, los ojos de los israelitas estaban fijos en el horizonte. La angustia y el temor se entremezclaban con la esperanza renovada. Débora se postró en oración, clamor que ascendía de su corazón hacia el cielo: «Oh Señor, da fortaleza a tu pueblo, y no permitas que la oscuridad los envuelva. Envía tu fuego para consumir lo que se levantará contra nosotros». Y así fue que, al caer la tarde, se avistaron las sombras en movimiento. Los cananeos, armados y decididos, marchaban hacia el campamento israelita, cuyo espíritu empezaba a alzarse en fe. Sin embargo, quedó claro que no sería una batalla como las anteriores. En la cima del monte, donde Débora estuvo sola en su meditación, el cielo cambió. Nubes pesadas comenzaron a reunirse, y un viento poderoso ofreció una señal de la inminente intervención divina. «Dios de Israel, ¿acaso no son tus caminos misteriosos?», murmuró Débora, sintiendo que el viento acariciaba su rostro. En ese momento, un rayo cruzó el cielo, iluminando la penumbra como un aviso. Los guerreros israelitas comprendieron que no luchaban solos, que Yahvé mismo había prometido estar presente en su batalla. El pánico se apoderó de los corazones de los cananeos al contemplar la tormenta que se desataba. La tierra tembló bajo sus pies, atrapándolos en su camino. Barak, alzando su brazo, arengó a los suyos: «Vamos, porque el Señor ha entregado sus enemigos en nuestras manos». Mientras los israelitas avanzaban, la atmósfera estaba cargada de una expectativa divina, un poder sobrenatural que nunca habían experimentado antes. «Esta es la señal del Todopoderoso», pensó Débora, «la transformación de nuestro espíritu, pues en esta lucha, nos levantaremos aún más fuertes». Pero mientras la batalla comenzaba a desatarse, otra sombra comenzaba a tejer su red. La fortaleza de Jabín no solo contenía tropas, sino un secreto. ¿Qué plan escondía el rey? ¿Qué estrategia aún no revelada aguardaba en la penumbra para intentar aplastar al pueblo de Dios? El ciclo de la guerra espiritual apenas comenzaba, y cada paso hacia la victoria traía consigo el eco de una mayor revelación, una que cambiaría la trayectoria del pueblo para siempre. El estruendo de los pasos de los guerreros resonaba como un eco del pasado, mientras los israelitas se preparaban para enfrentarse a la tormenta que avanzaba. Débora, con el alma agitada, percibía que los cielos no solo estaban desatando su furia, sino también un misterioso propósito. Las nubes que se congregaban no eran solo presagios de lluvia, sino símbolos de la justicia divina que se acercaba. «Recuerda», dijo Débora a Barak, «la victoria no es solo nuestra. Es del Señor. No temáis a los hombres, sino a aquel que da la vida y la quita. Él es nuestro verdadero comandante». Sus palabras fueron como un bálsamo en medio del caos inminente, y Barak asintió con fuerza, dejando que la fe en el poder del Altísimo guiara sus decisiones. Las tropas se alinearon, sus corazones latiendo al unísono con la promesa de Dios. Con un gesto firme, Barak levantó su espada y gritó: «Hijos de Israel, hoy luchamos no solo por nuestras tierras, sino por la gloria de nuestro Dios. Él nos ha prometido que no caeremos en manos de nuestros enemigos». Mientras el viento soplaba, la tormenta tomó forma, y en el aire se sentía la tensión espiritual palpable. Débora, con los ojos fijados en el horizonte,
vio cómo los cananeos se aproximaban, sus caminos troceados por el miedo que comenzaba a anidarse en sus corazones. Era como si la misma creación estuviera a favor de Israel, pues la tierra vibraba bajo los pasos de la batalla. Entonces, un rayo iluminó el firmamento y todos los israelitas se arrodillaron, impresionados por la presencia de lo sobrenatural. En medio de la tormenta, un ruido profundo resonó, como si la misma tierra estuviera clamando. Débora entendió que la guerra era más que un combate físico, era una lucha espiritual, y la intercesión divina se desataba sobre ellos. En ese instante, el rey Jabín, temeroso de lo que se avecinaba, envió a su general, Sísara, con el cuarto de su ejército, y su poder parecía imbatible, pero lo que Jabín no sabía era que la estrategia de Yahvé comenzaba a revelarse. «Ven a mí, oh Sísara», murmuró Débora en voz baja, sintiendo en su espíritu que la lucha no sería solo entre espadas, sino que habría un empoderamiento que vendría de lo alto. Mientras tanto, Sísara, confiado en su liderazgo, rió ante la tormenta, puesto que había estado comandando ejércitos durante años, y no conocía el poder que se liberaba de las manos de Dios. «Hoy aplastaremos a Israel», dijo a sus hombres. Pero su risa se apagó cuando vio cómo el cielo se oscurecía aún más, y un torrente de agua comenzó a caer sobre el terreno polvoriento, transformándolo en un barrizal. Las tropas cananeas, acostumbradas a la firmeza del suelo, se encontraron atrapadas en su propia trampa. Las aves escarmentadas por lo que podría venir comenzaron a alzar vuelo, revelando que la batalla ya no era para ellos ganarla, sino para que la victoria se revelara en aquellos que confiaban en el Señor. Débora, montando su confianza en el poder de Dios, gritó: «Ahora, Israel. El Señor va delante de nosotros, y caerá el enemigo». Los israelitas respondieron con fervor, desatando un grito de guerra que resonó como un trueno, empujando a la oscuridad hacia la luz. «¿Qué es esto?», pensó Sísara alarmado, viendo cómo sus propias fuerzas se dispersaban en el caos. A medida que la lluvia caía, la confusión reinaba en el campamento enemigo, mientras el poder de Yahvé se manifestaba en cada trinchera. Débora sabía que esta no era simplemente una batalla por la liberación, sino un testimonio de fe que se estaba escribiendo en el cielo y en la tierra. Mirando hacia el horizonte, el corazón de la profetisa se llenó de anticipación. «Pero lo que aún no comprendo, oh Señor, es cómo se completará este plan, cómo se revelará la plenitud de tu gloria en medio de esta contienda». Y así, mientras la tormenta purificaba la tierra, se hizo evidente que el secreto detrás de la oscuridad de Jabín comenzaba a arrojar luz sobre los corazones israelitas. Todo estaba a punto de cambiar, pues en la sombra de la batalla, el plan soberano de Dios iba tomando forma, trayendo revelaciones inesperadas que serían el fundamento de su redención. La victoria era solo el comienzo, la verdadera transformación estaba por venir. Y aconteció que, a medida que los guerreros de Israel lanzaban su grito de guerra, las nubes oscuras comenzaron a raudales, como si el mismo cielo derramara sus bendiciones sobre el pueblo escogido. Débora, empoderada por la visión del Señor, sentía que cada gota de lluvia era un recordatorio del pacto eterno que Dios había establecido con su pueblo. Los cananeos, atrapados en el lodo, luchaban por mantener su formación, mientras el pánico se apoderaba de sus almas. Barak, revestido de valor, no cesó en su avance a medida que el tumulto de sus enemigos se transformaba en un estruendoso desorden. «Hijos de Israel, seguidme. El Señor es nuestro estandarte, y en su nombre avanzamos sin temor», gritaba, mientras su espada reflejaba los destellos del relámpago. Sísara, ahora casi desesperado, comenzó a vislumbrar la verdad que le era ajena. Este no es el campo de batalla que había anticipado, pensó, su corazón latía aceleradamente. ¿Qué fuerza es esta que se levanta contra mí? ¿Qué Dios es este que pelea a favor de sus elegidos? Muy pronto, comenzó a comprender que la batalla no sería como ninguna otra que hubiera presenciado. Un súbito estrépito sacudió el aire y la tierra misma pareció responder con un grito de angustia. El barro se apoderó de los pies de los cananeos, tornando el suelo en un difícil campo de batalla, mientras la fe de los israelitas se tornaba en un resplandor inextinguible, y así, Débora inclinó su rostro hacia el cielo, pidiendo con fervor: «Oh Señor, que tu justicia prevalezca. Que la luz de tu verdad se manifieste y que los ojos de los hombres vean tu poder».
Las palabras de su oración se transformaron en poderosas ondas de fe que resonaron en los corazones de quienes luchaban junto a ella, a medida que los israelitas arrasaban las filas enemigas. Sísara, sintiendo la presión del desastre a su alrededor, tomó la decisión de abandonar su carro. «Huida», clamó, dejando atrás a sus hombres. Pronto se vio solo, persiguiendo la seguridad en el vasto desierto, donde la tormenta parecía susurrar ecos de juicio divino. Entonces, Débora, quien conocía el corazón de su pueblo y el de Dios, sintió el peso de la revelación. Barak llamó: «No cedas terreno, ni un momento. Sísara busca el refugio de su destino. Síguelo, pues la victoria se podría volver incompleta si queda un hilo de mal entre nosotros». Barak, escuchando las instrucciones del Señor revestidas en la voz de la profetisa, aceleró su marcha, dispuesto a realizar lo que el Señor había ordenado. Las tropas de Israel, encontrando a Sísara debilitado, aprovecharon el momento. La batalla había tomado un giro inesperado, y el estruendo de los cananeos terminó en un clamor desesperante. La mano de Dios actuaba en cada esquina del campo, y los cielos parecían alabar a su Creador con truenos. Sísara, agotado, se encontró corriendo hacia la tienda de Jael, la mujer que había sido traída como un instrumento del plan divino. Ella, que había estado esperando esta oportunidad, sintió en su corazón que había llegado su momento de actuar. Con astucia, lo recibió bajo el abrigo de su hogar, ofreciéndole leche y descanso. Así, justo cuando Sísara cerraba los ojos por la fatiga, la voz interior de Jael resonó con la fuerza de un juramento: «Aquí se cumplirán las profecías del Altísimo». Y con esta promesa en su espíritu, tomó la estaca de la tienda y se dispuso a cumplir el propósito divino. ¿Qué moverá el corazón de Dios en este encuentro inesperado? ¿Cuál será el desenlace de la batalla desesperada entre el bien y el mal, ahora a punto de manifestarse? La verdad se despliega, y las revelaciones del plan soberano de Dios están a punto de ser desatadas, alterando el curso de un pueblo y dejando un legado de redención en el eco de la historia. Mientras Sísara se entregaba al sueño, su mente era una tempestad en sí misma, y los ecos de la tragedia de su ejército resonaban en su corazón. Se encontraba en la tentadora tranquilidad de la tienda, ajeno a lo que le aguardaba. Pero a su alrededor, el fragor de la batalla aún resonaba. Los gritos de sus hombres se enredaban con los relámpagos que rasgaban el cielo, mientras el barro, convertido en fango por la lluvia, sepultaba las esperanzas cananeas. Jael, tras cerrar la entrada de su tienda, sintió que el aliento del Señor la guiaba en aquel momento decisivo. Con el corazón palpitante de determinación, sabía que la hora de actuar había llegado. «Oh Señor de los ejércitos, que tu justicia se manifieste», murmuró mientras se acercaba sigilosamente al durmiente Sísara. La fragilidad de su sueño le daba a ella la oportunidad para ser el instrumento del juicio de Dios. «No tengo miedo», se dijo a sí misma, mientras su mano temblorosa sostenía la estaca. «Este es el camino que has trazado para tu pueblo. La redención está cerca». Y mientras el odio y la opresión de los cananeos habían atormentado a Israel durante años, ahora, la justicia severa de Dios debía ser impartida. De repente, Sísara se movió en su sueño, una reacción involuntaria que provocó un escalofrío en la espina dorsal de Jael. «Es ahora», pensó, y con un corazón inquieto pero resuelto, se acercó, su mirada fija y emitida con fervor. Mientras tanto, fuera de la tienda, Barak y sus hombres se acercaban, escuchando solo los ecos lejanos de lo que había sido un incesante combate. «¿Qué destino aguarda a Sísara?», se preguntaba Barak, el temor y la esperanza luchando en su corazón al mismo tiempo. La luz de Dios brillaba sobre su camino, y cada paso que daba hacia la tienda de Jael incrementaba la urgencia de su misión. Dentro, la noche parecía suspenderse. Con toda la fuerza y el propósito del Altísimo, Jael se preparó para lo que debía hacer, sintiendo que el peso de las generaciones caía sobre sus hombros. Ella sabía que su accionar no solo afectaría el destino de Sísara, sino que también representaría una señal de liberación para Israel. De repente, su mano se movió rápida y certeramente, el sonido del golpe resonó en el silencio profundo, y Sísara no despertó. El cumplimiento de las palabras proféticas estaba por manifestarse, y la historia de Israel cambiaría en un instante. Fuera de la tienda, Barak, incapaz de contener su ansiedad, preguntó a un guerrero: «¿Hemos hallado a Sísara?».
Las palabras parecían llevar el eco de una revelación aún por venir, y a medida que se acercaba, podría sentir el pulso de un acontecimiento mayor. Entre susurros de la naturaleza y el rayo distante, Barak echó a correr hacia la tienda de Jael. Allí, la escena ya había sido sellada por la mano del Creador, no solo la muerte de Sísara, sino el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Jael, clamó Barak al llegar a la entrada. ¿Dónde está Sísara? Con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, Jael salió al encuentro de Barak, el brillo de su mirada revelando el cumplimiento perfecto de la obra divina. He aquí, dijo, señalando, he hecho conforme a la voluntad del Señor. Mientras la revelación de la victoria se extendía, se sentaron. Una sensación de transformación comienza a llenar el aire, dejando a cada uno reflexionando sobre la grandeza del poder de su Dios. Porque incluso en la desesperanza, Él había trazado un camino de liberación, y así, cerrando el círculo de esta historia, la pregunta permanecía en el aire: ¿cuáles serían las repercusiones de este acto? ¿Qué nuevas revelaciones traería este desenlace para el pueblo de Dios? La historia de la liberación no había terminado, la gran obra de Dios avanzaba, y una nueva era de fe esperaba surgir, destinada a conmover las profundidades del corazón de su pueblo. La promesa de redención continuaba viva en los corazones de los israelitas, quienes pronto comprenderían que el proceso de libertad estaba apenas comenzando. Y al despertar en la mañana, el brillo de la luz comenzaba a filtrarse a través de la campiña, mostrando el despojo de la batalla y el eco de la victoria en el aire. Barak miró a su alrededor, mientras unos frescos ecos de triunfo y dolor resonaban en su mente. Una victoria había sido ganada, pero la verdadera misión apenas estaba comenzando. Bendito sea el Señor, exclamó Barak, mientras observaba a su gente reunirse, rostros cansados pero iluminados por una nueva esperanza. La derrota de Sísara había sido un hito, y el poder de Dios se manifestaba claramente en su favor. La confianza en el Altísimo había renovado el vigor de Israel, y él sintió que la tarea de guiar a su pueblo hacia adelante era más que una responsabilidad, era un llamado divino. Mientras la noticia de la caída de Sísara se esparcía, la congregación de Israel se unía en alabanza. Las mujeres iniciaron cánticos de alegría, levantando su voz al cielo. Alabad al Señor, porque ha entregado en nuestras manos al opresor. Proclamaban, y la melodía de sus voces vibraba como el sonido de un rayo de esperanza que rompía las sombras del pasado. Era un momento marcado por la fe en el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Mientras tanto, dentro de la tienda de Jael, ella se arrodilló ante el altar que había preparado de antemano. Su corazón aún palpitaba de la intensa liberación que había tenido lugar. Oh, Señor, oró ella con fervor, mi vida ha sido tocada por tu mano poderosa. Usa este momento para hacer brillar tu gloria sobre Israel y revelarles la grandeza de tu fidelidad. Con esa súplica, una luz resplandeciente parecía rodearla, y una paz que sobrepasaba todo entendimiento llenaba su ser, aunque sabía que el camino adelante sería desafiante. Cuando Barak se acercó a ella, pudo ver el brillo en sus ojos, esa llama que había encendido la historia de su gente. Jael, tú has llevado a cabo un acto glorioso, dijo, reconociendo el papel que desempeñó en la victoria. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en este plan del Señor? Jael, con la sabiduría que le otorgaba el Espíritu, le respondió: el pueblo de Dios ha sido liberado de su opresor, mas debemos permanecer vigilantes, pues la batalla no ha terminado. Vienen tiempos difíciles, y el enemigo no se rendirá fácilmente. Con el eco de sus palabras resonando en su mente, Barak se sintió lleno de una nueva comprensión. Entonces, debemos unir nuestras fuerzas y actuar como uno solo, guiados por el Espíritu del Señor. Necesitamos seguir adelante, a la tierra prometida, y asegurar el futuro de nuestra nación. El reloj de la historia marcaba un momento crucial, y el viento soplaba con fuerza, como si estuviera llevando consigo un mensaje del cielo. La misión de liberar a Israel no se limitaba a la derrota de un solo líder, sino que requería una transformación del corazón del pueblo. Había un plan más grande en juego, uno que se extendía más allá de la guerra y del sufrimiento. Mientras se preparaban para lo que vendría, Barak y Jael ignoraban la sombra que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el cielo parecía anunciar más que batallas y victorias. Había un propósito divino latente,
un misterioso hilo que tejía el destino de la nación con promesas de un futuro brillante, y así, ante los levantes promisorios del día, a los que Dios había dado una nueva oportunidad para reconstruir su fe, las preguntas se hicieron más profundas. ¿Qué otra revelación del carácter de Dios aún aguardaba a Israel? ¿Qué más tenía reservado el Altísimo para su pueblo? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban. Todo el pueblo de Israel comenzaba a vislumbrar el verdadero propósito en la promesa. Dios estaba moviendo las piezas en el tablero de la historia, y lo que ellos no sabían era que su camino hacia la redención y el cumplimiento de su pacto apenas comenzaba a despejarse. Mientras el sol ascendía, su luz bañaba la tierra con dorados destellos, y el pueblo de Israel estaba lleno de júbilo y expectativa. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones permanecía una inquietud, un susurro de que el verdadero desafío estaba aún por venir. Barak, con su mirada firme y su corazón decidido, se sintió llamado a reunir a los líderes de las tribus, aquellos que habían soportado años de opresión. Convocad a todos los hombres de Israel, ordenó con voz potente, y que se preparen para el viaje. No solo hemos de celebrar nuestra victoria, sino también buscar la dirección de nuestro Dios. Debemos fortalecer nuestra unidad y nuestro compromiso con Él. Las tribus comenzaron a reunirse en el campo, hombres y mujeres de diferentes familias y linajes, cada uno con su propia historia de sufrimiento y anhelo de libertad. Mientras se acomodaban, las voces de los ancianos resonaban, compartiendo relatos de lo que habían vivido y anhelando el cumplimiento de las promesas que se les habían dado. Entre ellos, Barak entendió que la victoria era solo el primer paso hacia un futuro lleno de incertidumbres y nuevas batallas. Al caer la tarde, el ambiente era de fervor. Jael, al costado de Barak, sintió el peso de las palabras que aún flotaban en el aire. La liberación de Sísara no fue un golpe inesperado de la fortuna, sino el atentado de Dios contra el opresor, musitó, más aún hay enemigos en la tierra y corazones que no se han vuelto a él. Barak asintió, comprendiéndola. Debemos, pues, buscar nuevamente su rostro y recordar su pacto. Que nuestro compromiso con él sea evidente en nuestras acciones y en nuestras vidas. Que nuestra victoria se convierta en un testimonio de su gracia y poder. Y así, de rodillas, el pueblo de Israel clamó junto a Barak y Jael. Oh, Dios de nuestros padres, suplicaron, guíanos en los caminos de justicia y verdad, que nunca nos apartemos de ti. Danos sabiduría para enfrentar cada desafío y fortaleza para mantenernos firmes ante cualquier adversario. Mientras oraban, el cielo cambió. Nubes oscuras comenzaron a aparecer en el horizonte, presagiando la inminente tormenta, pero Barak percibió en esto un mensaje del Señor. Un espíritu de lucha y determinación se alzó entre ellos. No temas, Israel, porque el Señor está con nosotros. Él es nuestro refugio y fortaleza. En medio de este clamor, una voz resplandeciente surgió de entre la multitud. Era una mujer del campamento, la misma que había traído la noticia de la caída de Sísara. He visto un sueño, exclamó, su rostro iluminado, en el que el cielo se abría y un camino se trazaba hacia adelante, un camino de redención para Israel. Un camino donde nacerá un nuevo liderazgo que guiará a la nación hacia la libertad definitiva. Su declaración cayó como un eco, reverberando en los corazones de los presentes. Barak entendió rápidamente que no solo eran sus manos las que debían guiar a Israel, sino que se estaba gestando algo divino, un nuevo tiempo donde el pueblo sería llevado a una profunda transformación. ¿Qué está dispuesto a hacer el Señor con nosotros?, reflexionó Barak, mientras la multitud se sumía en un solemne silencio, atendiendo a la revelación que estaba floreciendo ante ellos. Lo que comenzaba como una reunión de celebraciones pronto se tornó en un momento de profunda búsqueda espiritual. Seremos un pueblo que glorifique a Dios, y buscaremos su voluntad en cada paso que demos, reafirmó. La tempestad se acercaba rápidamente, y mientras el viento aullaba, el corazón de Barak palpitaba con la certeza de que un desafío mayor se aproximaba. Sabía en su interior que lo que había sido revelado no era solo una llamada a la batalla, sino un llamado a la transformación. ¿Qué otra cosa le revelaría Dios en este nuevo capítulo de su historia? En su mente, una pregunta resonaba, dejándolos a todos en un estado de expectación. ¿Está Dios levantando un líder que cambiará el rumbo de su pueblo para siempre?
El día fue llevándose a su fin, y el aire estaba impregnado de una mezcla de anticipación y preocupación. Barak sintió que la presión de la responsabilidad aumentaba. Mientras el viento comenzaba a soplar ferozmente, sus pensamientos se tornaron hacia la voz profética que había resonado en el campamento. Un nuevo camino se abría ante ellos, pero también una encrucijada en la que debían decidirse. Líderes de Israel, comenzó Barak, su voz firme como el acero, la revelación que hemos recibido no es un mero anhelo, sino un llamado claro de nuestro Dios. Debemos estar preparados, no solo para enfrentar a nuestros enemigos, sino para posicionarnos como un pueblo que declare sus maravillas. Si el cielo ha marcado un nuevo liderazgo, nuestros corazones deben estar listos para seguir su guía. A medida que hablaba, los rostros de los presentes se llenaron de asombro y esperanza. Jael, que había permanecido a su lado, se adelantó y habló con fervor: no debemos olvidar nuestras raíces ni el nombre del Dios que nos ha traído hasta aquí. El camino hacia la redención estará lleno de pruebas, pero aquellos que pongan su confianza en el Señor estarán firmes como montañas. Barak sintió que esas palabras despertaban un fuego en la multitud. La fe se elevaba como un canto de esperanza. Pero, ¿qué hacer ante los enemigos que aún acechaban? Reconociendo las dudas que podían surgir, hizo un llamado al corazón del pueblo: no olvidemos lo que sabemos, el Señor ha estado con nosotros en cada batalla. Su mano ha sido nuestra fuerza, y su luz, nuestra guía. ¿Quién de nosotros puede dudar de su poder? La multitud respondió con un clamor unificado, levantando sus manos hacia el cielo. El Señor es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, resonó en el aire, mientras el viento aumentaba en intensidad, influyendo en el fervor del pueblo, pero en medio del júbilo, algo inquietante se movía más allá de su visión. En las colinas, sombras se dibujaban marcadamente, los enemigos de Israel eran vastos. Ellos nos esperan, musitó uno de los ancianos, señalando hacia el horizonte donde las sombras de los cananeos se extendían. La inquietud se desató y el clamor de alegría se tornó en murmullos de temor. Barak, al ver la ansiedad en los rostros de su gente, elevó su voz una vez más: no temáis. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Lo que hemos de hacer hoy es buscar su claridad y su dirección. Unámonos en oración, que Él nos muestre el camino hacia la victoria. Movidos por el espíritu de unidad y la fe, el pueblo se arrodilló en adoración, clamando por dirección, por sabiduría, por la intervención divina. Las nubes que se habían reunido en el cielo comenzaron a truenar, como si el mismo cielo respondiera a su llamado. De repente, una luz brillante partió las tinieblas, una revelación que parecía descender entre ellos. Un ángel del Señor apareció, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Pueblo de Israel, el Altísimo ha escuchado vuestras súplicas. Vuestra fe no será en vano. Él levantará a un líder que guiará a su pueblo en tiempos tórridos y gloriosos. No temáis, porque mi promesa está por cumplirse. El ángel pronunció palabras que resonaban en los corazones, un aire de expectativa llenó el campo. Barak sintió que lo que empezaba como un llamado hacia la transformación y el desafío se convertía en un mandato divino. ¿Qué significa esto?, preguntó Barak, su voz llena de asombro y reverencia. La respuesta llegó preñada de misterio. Cuando el tiempo sea completo, veréis el sendero que se trazará ante vosotros, y entenderéis que el propósito eterno de Dios es mayor de lo que puedan vislumbrar vuestros ojos. Con el corazón enardecido de fe, Barak supo que el mundo espiritual estaba en movimiento. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, revelando la mano soberana de Dios en una narrativa que todos debían abrazar. Así, el viento sopló con fuerza mientras el ángel desaparecía. La incertidumbre y la esperanza ahora se entrelazaban en el espíritu del pueblo, dejando un eco soporífero en la atmósfera. ¿Cuál sería el destino que el Señor había preparado para ellos? ¿Qué cambio acontecería en la historia de Israel, y qué líder surgiría para guiarles a esa nueva era? La expectativa palpaba en cada corazón, aguardando el asombro de la obra divina que estaba por desatarse. En la mañana que siguió a la reveladora visita del ángel, el pueblo de Israel despertó con una mezcla de júbilo y expectativa. Las nubes que habían oscurecido el cielo comenzaron a despejarse, ofreciendo un atisbo de la luz resplandeciente que simbolizaba la promesa de Dios.
Barak, con el corazón lleno de fervor, se reunió con los líderes que había convocado, conscientes de que no estaban ante un día cualquiera, sino ante un umbral hacia lo desconocido y sagrado. Hoy no es solo un día de celebración por nuestra victoria sobre Sísara, comenzó Barak con voz firme, sino un día en el que hemos de prepararnos para el llamado divino que se ha levantado entre nosotros. La palabra del Señor ha sido clara, su propósito se ha de cumplir, y nosotros debemos ser instrumentos de su gloria. Mientras las palabras de Barak resonaban en el aire, una inquietante reverberación se sintió en las tierras circundantes. Los corazones de los hombres y mujeres presentes latían al unísono, sintiendo que estaban al borde de un nuevo amanecer. Débora, quien se había mantenido en oración, se unió al grupo con una determinación renovada en su mirada. «He escuchado la voz del Señor», dijo ella, su tono lleno de certeza. «Él levantará un líder entre nosotros, uno que traerá unidad y renovará nuestra fe. Pero debemos estar listos para seguir su dirección, cualquier nuevo desafío que venga debe ser enfrentado con valentía y obediencia». Las palabras de Débora encendieron un fuego en el corazón de cada israelita. La voz de Dios, que se había manifestado por medio de la profetisa, estaba sembrando semillas de esperanza en sus almas. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, sabían que una nueva prueba se avecinaba. Las sombras de los ejércitos cananeos aún podían vislumbrarse en la lejanía. A medida que Barak y Débora oraban por discernimiento, el aire comenzó a cambiar. Un viento poderoso, como un susurro de la providencia divina, trajo consigo un aroma a tierra mojada, mezclado con la fragancia de los bosques circundantes. Y en medio de esa atmósfera palpable de lo sagrado, el corazón de Barak se llenó de claridad. Debemos enviar espías a las ciudades vecinas, y no solo para observar, sino para buscar aliados que se unirán a nosotros en esta nueva lucha, propuso Barak. Es hora de ampliar nuestras bases y asegurar que los vientos del cambio soplen en favor de nuestra libertad. Los líderes aceptaron la misión con solemne determinación. Cada uno partió hacia los confines de la tierra, llevando consigo la esperanza de que otros se unirían a la causa. Pero lo que Barak no podía prever era que en la penumbra se estaba hilando un nuevo complot del rey Javín, buscando venganza por la muerte de su general y anhelando recuperar el poder que había perdido. Mientras tanto, los espías de Barak se movían sigilosamente por las tierras circundantes, escuchando y hablando con aquellos que podían ser sumados a su causa. En las aldeas, murmuraban sobre el milagro que había sido la victoria sobre Sísara, y las voces de los israelitas resonaban en melodía de esperanza y liberación. De regreso en el campamento, Débora sintió que el Espíritu del Señor hablaba a su corazón. La unidad es la clave en este momento, musitó mientras miraba a los hombres y mujeres que habían luchado juntos. No puede ser solo una victoria de armas, debe ser una victoria de fe y unidad en el nombre del Señor. Solo así podremos realmente conquistar nuestra tierra y obtener la libertad definitiva que anhelamos. Así, Débora convocó a una reunión donde cada uno pudiera expresar sus anhelos y temores, donde cada voz contara. Las familias se unieron, compartiendo historias de sufrimiento y anhelos de liberación. La comunidad comenzó a reforzar los lazos que los unían, comprendiendo que la lucha no era solo por su sobrevivencia, sino por el establecimiento de una nación basada en la justicia y la fe en el Dios de sus padres. Sin embargo, la estrategia y las oraciones del pueblo eran vulnerables ante la astucia del rey Javín, quien, viéndose acorralado, había comenzado a idear un plan siniestro. Reuniendo sus fuerzas, comenzó a murmurar sobre alianzas con las ciudades que habían permanecido neutrales, buscando sembrar discordia y divisiones entre las tribus de Israel. Mientras las sombras de la guerra se alzaban, el cielo también comenzaba a oscurecerse nuevamente. Era como si los cielos respondiendo a las dinámicas terrestres vibraran con un aviso que solo aquellos con oídos espirituales podrían oír. Débora, sintiendo la tensión en el aire, se abstuvo de entrar en pánico, y tuvo fe en que Dios estaba orquestando un propósito superior. En esta danza entre la luz y la oscuridad, el llamado a la vigilancia fue acompañado por un eco de promesas. A pesar de los oscuros vientos que soplan, debemos mantener nuestra fe firme, predicó Débora a su gente. La victoria de ayer fue una prueba de la fidelidad de nuestro Dios y esta vez no será diferente. Él nos llevará hacia adelante, pero debemos estar listos para luchar en primer lugar con nuestros corazones, buscando su rostro, y así, la historia avanzaba hacia un clímax donde el destino de Israel sería determinado.
La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo se manifestará el plan soberano de Dios en esta nueva lucha? ¿Qué revelaciones de liderazgo y unidad emergerían en este siguiente capítulo? El futuro aún permanecía en lo oculto, aguardando ser revelado a través de la fidelidad de su pueblo en medio de inminentes nuevos desafíos.